Miren, no es lo mismo el altar de bronce donde se hacían sacrificios que el altar del incienso. El altar de bronce donde se ofrecían ofrendas y sacrificios estaba en el patio. Pero el altar del incienso, ¿dónde dice que estaba según el mismo texto? ¿Vamos a leerlo otra vez? Y lo pondrás delante del velo. Acuérdense que el lugar santísimo estaba separado por un velo, por una gran cortina. Entonces, es decir, que la cortina, por ejemplo, imaginándonos, que estuviese ahí tapando todo esto el altar, y ahí justamente donde está el trípode con el celular, ahí mismo estaba el altar del incienso, el altar de las oraciones. Eso estaba frente a frente, y no dice frente al arca, dice frente al arca del pacto, o sea, donde me encontraré contigo. No menciona ni la vara de Aarón, ni menciona la vasija con el maná, menciona dice las condiciones del pacto. Frente a qué deben estar las oraciones. Frente a ¿Cuáles son las condiciones del pacto que Dios hizo con nosotros? ¿Dónde está el contrato que Dios se comprometió a cumplir? Dios está comprometido. Miren, tú puedes decir que Dios te dijo cualquier cosa, pero donde Dios está comprometido a cumplir, ¿dónde es? Estas son las condiciones del pacto. La oración marca la unión entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios. La oración es la que conecta esos dos lugares. Pero esa oración debe estar basada en ¿qué cosa? Ahora, ¿es lo mismo decir la Biblia que decir la palabra de Dios? Hermano Evangelio, es lo mismo decir la Biblia que decir la palabra de Dios. ¿Y por qué, Rafael, es diferente decir la Biblia que decir la palabra de Dios? Lo que está en rojito, ¿verdad? No necesariamente, pero por ahí va. Pero por ejemplo, aquí en la Biblia menciona que el diablo habla o no. En la Biblia no dice palabras que el diablo dijo. Ahí, entonces, ¿es palabra de Dios eso? No, esa es palabra del diablo. Hay hechos que marcan cuando uno lee la Biblia, cuando uno la lee, hay hechos que marcan porque uno dice, ay, pero mire, ¿cómo fue que el Señor mandó a hacer eso? Y cuando uno sigue revisando, por ejemplo, en el libro de Esdras, uno ve que ellos llegan y quieren poner el pueblo en orden. Y lo que hicieron fue que las personas que se habían casado con gente de ese lugar, a las mujeres y a los niños, los echaron y desbarataron esas familias. Y simplemente para decir, aquí se quedan nada más lo del pueblo de Israel. El que se haya casado, que deje a su mujer, que se vaya y que nosotros nos quedamos aquí solitos. ¿Eso, ustedes creen que eso al Señor le iba a agradar, que los niños se quedaran sin su papá? Y en el caso de mismo Nehemías, de que construyó los muros, él empezó con mucho ánimo a construir los muros al principio del libro, y al final del libro él terminó arrancándole los cabellos a la gente porque no obedecían los mandamientos del Señor. Y por cosas así es que nosotros vemos que hay lugares que son tan violentos y que en vez de construir en las vidas de las personas, destruyen. Porque dice, no, porque la Biblia está ahí, la Biblia lo dice. Pero la Biblia, no es lo mismo decir la Biblia que decir la palabra del Señor. Ahora, ¿la palabra del Señor contradice la Biblia? No, pero la Biblia contiene la palabra del Señor. Por eso es necesario la oración, porque tú puedes leer la Biblia entera, pero si tú no tienes comunión con Dios, no vas a sacarle ni una sola palabra. El asunto que yo tenga WhatsApp y que Elisaje tenga WhatsApp, significa que él no lo escribió, mira. Elisaje, porque él tenga WhatsApp y yo tengo WhatsApp, significa que yo me voy a comunicar con él. No necesariamente. Tengo el medio de comunicarme, pero si no hay una relación, no va a haber la comunicación. La palabra del Señor es el único medio de recibir del Señor. Pero el asunto es que tú tengas la Biblia es el único medio con el que tú puedes saber que algo te lo dijo Dios.
Pero que tú tengas la Biblia no significa que Dios te está hablando. Porque tú tienes que acercarte a la Biblia en oración. Y cuando tú estás en comunión con Él, entonces las palabras del Señor cobran sentido para ti. Si tú no conoces la Biblia, aunque Dios te hable, tú vas a poder entender. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe es por y el oír es por. Si alguien tiene la palabra de Dios, ¿va a poder oír a Dios? Si no tiene la palabra de Dios, ¿va a poder oír? Si alguien no conoce la Biblia, ¿va a poder distinguir la voz de Dios? No. Ahora, que alguien se sepa la Biblia, ¿significa que Dios le está hablando? No. La Biblia es en la primera condicionante. Mira, para yo llamarte, tú tienes que tener teléfono. Si tú tienes teléfono, entonces yo te puedo llamar. ¿Eso significa que tú me estás contestando la llamada? Hay personas que tienen la Biblia, pero no le cogen la llamada al Señor. Porque conocen los mandamientos, conocen las escrituras, pero cuando Dios intenta hablarle, le tumban la llamada. Usan hasta la misma Biblia para tumbarle la llamada al Señor. Ustedes han visto personas justificando el alcoholismo usando versos bíblicos. Ustedes han visto personas justificando su rencor o su dureza o su falta de compasión o su agresividad con la Biblia. ¿Ustedes creen que los fariseos no sabían la Biblia? Y que no la usaban para entrar en la Biblia a toda la gente. Pero ellos estaban oyendo la palabra del Señor. Y Jesús les dice, pónganse a estudiar la Biblia bien, porque ella es la que da testimonio de mí. A ustedes les parece que en ella hay vida eterna, pero la vida se la doy yo. Y ustedes van a poder conectarse conmigo a través de esas escrituras, pero esas escrituras solamente tienen sentido a través de mí. La Biblia adquiere sentido cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo. La oración también tiene sentido cuando está basada en la palabra del Señor. Por eso es que dijimos que tuvieran ahí la palabra vana, ¿verdad? Vanas repeticiones. Dice 1 Corintios 14, 14 al 5. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué? Pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren, a veces nosotros estamos pidiendo algo y el espíritu hace que nosotros pidamos otra cosa. Porque el Espíritu sabe, conoce la palabra, sabe lo que realmente necesitamos, sabe cómo entrar delante de la... Dice que el Espíritu de nosotros y el Espíritu Santo tienen una comunicación constante. Pero cuando yo me mantengo orando en el Espíritu, pero nunca entendí qué fue lo que pedí, va a dar fruto según lo que leí. Porque es que es como que en mi espíritu pida ir a la derecha y yo siempre esté orando para ir a la izquierda y me voy a mantener como estancado. Señor, pero que tú no me respondes, que yo si quiero ir para la izquierda, y el Señor dice, ay, Dios mío, el espíritu, pero Señor, por favor, para la derecha. Ustedes han pedido algo en un lugar de comida sin saber lo que es. El asunto cuando tú pides algo y tú no sabes lo que es, y que te lo pueden servir y tú te lo comes y todavía tú estás esperando que te lo traigan. Yo una vez pedí una brocheta y yo creo que las brochetas son una cosa atravesada con un palillo. Pero no, las brochetas eran unos pancitos con una cosa untada encima. ¿Qué berenjena? Una era con berenjena. El asunto es que cuando tú pides sin saber lo que estás pidiendo, te lo responden y tú no sabes que te respondiendo. Como alguien que pidió pescado negro del Mediterráneo. Y cuando los van al vapor. Sí, y cuando le llevan el plato en un restaurante caro, le llevan arenque con guineíto. Pero entonces muchas veces pasa eso, que pedimos sin entender. Sí, y eso es tan delicado. Por eso nosotros tenemos que desarrollar no nuestras emociones, tenemos que desarrollar nuestro entendimiento. Porque dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, que prospere tu alma. Como en todas las cosas, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud.
Pero esas cosas vienen conforme a como prospere tu espíritu. Porque el espíritu ya ha sido prosperado, nuestro espíritu ya está conectado con Dios. Nuestro Está espíritu sentado allá con todas las bendiciones espiritual, celestiales. pero nuestra alma, que es nuestro entendimiento, no ha alcanzado a nuestro espíritu.